Bueno, yo primero agradecerle a Juan Pablo y a Paula por bueno, haber abierto, darnos la posibilidad de abrir este espacio y un poquitito de historia. En realidad, todo esto vino, el disparador fue la lectura de un artículo que había aparecido en Infobae, donde una de las autoras era Paula, sobre ciencia y técnica, y ya cuando leí los primeros dos párrafos me encantó el artículo con que había cosas para mejorar en el sistema de ciencia y técnica argentina, no la posición del llanto, de que nos destruyen todo, o el exitismo absoluto de que somos el mejor país del mundo, sino una posición mucho más racional, más mirada desde los datos, de qué información era la que contábamos y demás. Y ahí empezó un poco la peregrinación a ver qué era esto, de dónde venía esta gente, aparece Fundar, después aparece un contacto que lo tengo casi exactamente atrás mío, que es Liliana Forzani, que capaz que levanta la mano y saluda, y me dice, yo conozco a la gente que yo de Buenos Aires, te hago el contacto, qué sé yo, y demás, bla, bla, bla. Bueno, aparece el nombre de Sebastián Seria. Sebastián Seria fue la persona con la que largamos la carrera del doctorado en Ingeniería Matemática acá en Santa Fe. Acá tengo, en este costado tengo a la directora del doctorado y bueno, y estábamos ya con tercer año de datos, tercer año cursando de la licenciatura en datos. Me acuerdo que en aquel momento Sebastián había insistido mucho en que largáramos la carrera de grado en datos y bueno, empecé a mirar un poco la página web, me gustó mucho, me empecé a contactar con uno con otro, tuve una muy buena recepción por parte de todos. Tuvimos un poquitito distanciado este último mes, pero bueno, finalmente logramos establecer esta reunión y un poco la idea es que nos cuenten qué es lo que están haciendo, bueno, y ver qué es lo que surge a partir de esto. O sea, que nos cuenten qué es lo que ustedes están haciendo, cómo están mirando. Sabemos que Juan Pablo, vos nos contaste que venís del área de las sociales, si no estoy equivocado, pero que hiciste estos cursos de Machine Learning, y etcétera, etcétera. Que nos cuenten un poco, bueno, cómo están trabajando ustedes en lo que entiendo que llaman la principal plataforma, que es Argendata. Así que, bueno, gracias por estar acá, ¿no? Bueno, nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, tuvimos un poco distanciado, estaba haciendo como para todos, supongo, un año intenso y los cierres de año sabemos cómo son. Así que nada, por suerte pudimos armar esta reunión para contarles con Argendata como excusa, pero contarles más el trabajo de Fundar que venimos haciendo. Y sí, soy un nerd que viene de las ciencias sociales, así que ya en nuestra conversación anterior ya me excusé por todas las cosas que ustedes van a poder mirar con más lupa que yo sobre algunas cosas. Y voy a decir que Pauli también, porque ella es economista, pero los economistas piensan que son menos sociales que nosotros, ¿viste? No, ¿verdad? Bueno, nada, hecha la chanza, alguna chanza tenía que hacer, perdón. Soy tucumano, soy Juan Pablo Runicolini, pero soy el tucumano, y así que cuando, si es que a ver en los micrófonos charlamos, díganme tucumano nomás, porque reacciono más fácil a eso. Bueno, un poco, a ver si, ahí está. Presentate vos, Pauli, si querés primero. Rápido. Bueno, ahora sí, nada, buenas tardes. Gracias por las palabras sobre la nota. Eh, yo soy economista, como decía el Tucu, y soy la menos nerda en ese sentido, así que me van a ver hablar a mí más de las cosas soft que de las más hard que va a hablar el Tucu. Vengo aprendiendo bastante en este proyecto. Bueno, yo soy economista, trabajé 13 años en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, por eso escribí sobre la temática y también colateralmente estoy colaborando con la línea que trabaja los temas de ciencia, tecnología e innovación en Fundar, pero mi principal sombrero es ser coordinadora general de Argendata y bueno, no tengo mucho más, hice una maestría en economía, sobre economía y políticas públicas en Flaxo y mi último rol antes de este gorro de coordinadora general de Argendata en el ministerio fue de directora nacional de desarrollo tecnológico e innovación, así que bueno, nada. Tengo parte de mi corazoncito ahí y otra parte más actual en Argendata.
Y bueno, el tucumano, soy, como decía antes, yo soy sociales, ya soy del bicho de los politólogos y no solo una vez, sino que reincidí, hice licenciatura y maestría en ciencia política y siempre fui un poco nerd y me gustaron los datos y empecé a hacer de eso mi desarrollo profesional para la disciplina primero y después en términos profesionales fui ampliando de mi interés primario, que eran las elecciones y el mundo de los datos electorales, a otros campos y trabajé en comunicación política, ahí más vinculado a mi campo, y después fui deviniendo en otras cosas. Trabajé como director nacional de mercados y estadísticas de turismo durante la pandemia y me sumé a fundar hace casi 3 años y desde que entramos ahí las primeras reuniones ya con Pauli, cuando la conocí a Pauli empezamos a hacer todo el trabajo previo de esto que es Argendata que hoy ya tiene de manera pública 1 año y medio más o menos. Eh, y un poco, ya contarles un poco sobre Fundar, bien sucintamente. Ya, es un think tank que nació hace poco más de 5 años, que creció muchísimo en estos 5 años. Eh, Básicamente es un centro de estudio, evaluación y diseño de políticas públicas. Así nació, como un think tank clásico, como una rara avis, les contaba en alguna reunión previa, porque no hay muchos think tanks en Argentina, ninguno, que además de evaluar políticas públicas tenga cientistas de datos y físicos y oceanógrafos adentro de su plantel. Y eso nos hacía un poco de una marca distintiva en el cual los datos están muy presentes y esto básicamente es una impronta de nuestro fundador y presidente, que es Sebastián, y el que trae esto muy arriba. En ese equipo ya, en esto que tiene Fundaria quizá como distintivo, lo estoy poniendo desde nuestra anteojera, pero que es algo que no era solo un think tank común, quizá aceleramos un poco más en este último año, transformando este think tank tradicional con esas particularidades en un laboratorio de innovación. ¿Y esto qué quiere decir en corto? Digo, que todo esto que estuvimos haciendo estos 5 años de la manera quizá más usual con esteroides de datos, transformándolo en un lugar donde nos animemos también a salir de esa producción de conocimiento típica de papers o policy briefs y advocacy típica de los centros de estudios como estamos acostumbrados y bajar más a la implementación, a hacer pilotos, a poder pensar en productos que sean escalables y demás con una misión muy concreta, digamos, cómo nació Fundar, con un propósito que es desarrollar a la Argentina, digamos, que pensamos que tenemos un país que tiene todo para desarrollarse y no lo logra, y entonces queremos buscar en verticales que nos parecen fundamentales para eso, cómo llevar al desarrollo de la Argentina a ser un Estado que funcione mejor, que sea más inteligente. Que haya mejor distribución y que tengamos un país que crezca y que todas esas cosas son medio necesarias al mismo tiempo. Ya le hablé un poquito de datos, en lo anterior, pero esto es lo que nos cobija el área que hoy está retransformada en esta versión nueva del Laboratorio de Innovación como desafíos, hasta cómo agrupamos las agendas de trabajo, pero es algo que es bastante particular de Fundar, de lo cual estamos muy orgullosos y que me toca dirigir hoy, y heredé esta maravilla de Daniel Yankelevich, que fue el director fundador del espacio y hoy nos acompaña como investigador principal en inteligencia artificial. Bajando un poco más de zoom in en eso, digamos, un poco lo que les compartí de cualquier tipo de trabajos hace Fundar. Y acá los agrupé como en 3 clústeres, voy a mentir y digo que estos son clústeres para usar palabras que les resulten más cercanas a ustedes, digo, pero son las verticales de inteligencia artificial, de gobierno de datos o datos en el Estado y Argendata, la cual vamos a hacer más hincapié en esta presentación. Eh, ¿Qué tipo de trabajos hacemos o hicimos y qué ejemplos pueden haber? Acá seleccionamos algunos, pero para que tengan de referencia, trabajamos sé que aparece Adivina quién, que no lo están viendo ahí, pero después les podemos pasar y tienen acceso en la web de Fundar. Es una réplica de un trabajo de Princeton, si no recuerdo mal, en el cual se evalúa el sesgo de los grandes modelos de lenguaje, usando los modelos de lenguaje usando como benchmark encuestas de opinión pública y ahí hicimos una réplica de ese trabajo para Argentina
testeando esto desde hace 2 años, testeando los modelos de lenguaje abiertos en ese momento contra Latinobarómetro, las respuestas de los residentes argentinos a las preguntas del Latinobarómetro para calibrar cuán sesgados estaban esos modelos. Otro tipo de ejercicio que hicimos es uno del cual está por salir una versión también más amplia y aumentada desde este segundo trabajo que dice fragmentación y duplicaciones en la administración pública. Eso tiene más de 2 años y estamos publicando la semana que viene uno que es el nombre es Anatomía de la motosierra, creo que es bastante elocuente por dónde viene, que básicamente es usar ciencia de datos y asistidos por la IA para poder hacer una evaluación de en qué consistió el achique del Estado protagonizado por el Ministerio de Regulación. Eh, y una tercera cosa que pueden ver acá, que también publicamos hace relativamente poco en una alianza que tenemos con el Centro de Evaluación de Políticas Públicas de la DITELA, con la Agenda Estratégica de Inteligencia Artificial, que hicimos la primera encuesta nacional sobre adopción en personas de usos de IA en Argentina y Uruguay. Hoy estamos terminando el campo de un instrumento análogo pero distinto para evaluar la adopción en pequeñas y medianas empresas. Y después la vertical, que van a ver costado de datos, y no datos como un servicio que brindamos a Fundar, a las otras áreas de Fundar, sino como un eje constitutivo que requiere de una problematización específica y de diseños de políticas específicas. Digamos, básicamente que necesitamos gobernar los datos y sacar el valor que tienen los datos para hacer mejores políticas públicas y que el Estado tiene mucho que hacer en esa vertical. Ahí van a ver varios ejemplos. Me quedo con uno que además lo conozco muy de cerca, viene de mi trabajo anterior, que es lo de turismo. En ese caso, hicimos un ejercicio entre turismo, en aquel lado, y con Fundar para usar registros de señales de teléfonos celulares como un insumo para complementar fuentes oficiales de información. En ese caso, Argentina tiene herramientas operativos estadísticos para poder cuantificar y dimensionar el turismo en Argentina, que tiene determinados límites, y entonces era buscar en otro tipo de información y cómo armar un flujo de trabajo y aprovechar ese tipo de información de manera novedosa para integrarla con las fuentes oficiales y poder llegar a observaciones que antes no teníamos disponibilidad. Ejemplo, no tenemos manera de caracterizar de dónde provienen los turistas a Cataratas del Iguazú. O sea, no existen esos registros. Ya podés tener los registros de entradas al parque y vas a saber si es residente o no residente, pero hasta ahí está lo que uno podría cuantificar en cataratas. Digamos, con este ejercicio, digamos, mostramos maneras alternativas para poder tener una caracterización mucho más específica de cómo es el comportamiento de viajes y turismo en Argentina. Ahora sí, dejo el tercer lugar, que es lo que nos convoca digo, como excusa, digo, que es Argendata, y una pequeña intro sobre eso y le dejo a Pauli. Digo, Argendata es un producto que es un bien público, que tenemos por fundar, que le dedicamos mucho esfuerzo y amor y trabajo y horas de trabajo y personas para esto que consideramos es un insumo necesario para mejorar la conversación pública que necesita tener Argentina para el desarrollo. Y básicamente nace quizás desde antes de que Fundar exista, ya existía como idea, y ya con Fundar en funcionamiento empezamos a destinarle nuestro tiempo, esfuerzo y recursos para poder generar este espacio, el cual queremos mucho, estamos muy orgullosos y también nos encanta hablar sobre él, así que hacia ello vamos. Bueno, gracias, Tucu. Retomo yo un poco con esto que mencionabas del origen de Artdata, que en realidad parte del gobierno de Fundar, que miraba con mucha admiración. No sé si conocen la plataforma que se llama Our World in Data, que se hizo bastante famosa en la época de la pandemia, con el registro de casos, etcétera. Y bueno, un poco nuestra inspiración vino por ahí, la idea vino por ahí, pero después esto que mencionaba el Tucu, a medida que después de lanzar el proyecto y a medida que vamos transitando el camino de generar más contenidos y sofisticando la plataforma, nos dimos cuenta que había un ecosistema muy importante eh, serían como brokers de datos, o sea,
de comunicadores de datos, de gente que trabaja para no solo generar, sino comunicar y redefinimos más el objetivo asociado a Fundar, que si bien el Tucu mencionaba antes que nuestro objetivo es tratar de promover el desarrollo, también tenemos un ancla fuerte en la evidencia, más el Fundar 1.0, pero sigue siéndolo en esta nueva versión que mencionaba el Tucu. Eh, entonces, un poco nuestra misión es entender la Argentina para transformarla, pero básicamente Argendata es esto, como tratar de proveer a través de narrativas sobre diferentes temáticas de la Argentina. Ahora les voy a contar más en detalle, no solo hablamos de Argentina, ¿no? Pero bueno, el core es ese y como la línea narrativa va por ahí. Eh, Entender diferentes temas de Argentina y aportar evidencia para la conversación pública. Entonces, bueno, en un contexto, como dice ahí la slide, donde hay mucha desinformación, un montón de bombardeo de información de diferentes fuentes, cada vez es más compleja la conversación, se cuestionan cada vez eh, temas que parecían incuestionables. Nosotros tratamos de aportar desde este lugar y tratar de convertirnos en como el sello de calidad de la información curada, procesada, evaluada y como que vemos que estamos yendo hacia ese destino que nos citan, nos nombran, etcétera, para traer nuestros datos a algunas conversas. No sé, tú querés, bueno, ¿para qué se usa Argendata? Además de para lo que mencionaba previamente, Argendata se usa también para enseñar, para aprender individualmente, lo usan varios docentes a nivel universitario, también hemos tenido algunas colaboraciones con niveles un poco, con un nivel inferior, que podría ser Villiquen, también influencers, también pares del ecosistema de la comunicación e información, como medios de comunicación o algún tipo de producción no convencional a partir de datos. Bueno, estamos como en esa franja. Argendata se lanzó, como mencionaba recién el Tuco, en julio de 2024, en su momento con 16 temas. Hoy ya estamos en 21 y vamos a terminar el año con 22 tópicos, que es lo que estamos viendo ahí en pantalla, agrupados en 6 grandes categorías. Eh, Tenemos algo así como más, yo supongo que ahora debemos estar en cerca de los 450 gráficos y tenemos más de 200, no sé, entre las 150 y 200 fuentes sobre una cantidad importante de instituciones. Esto es para que tengan una idea del volumen que implica Argendata y todo lo que moviliza. Todo esto hasta el lanzamiento se llevó aproximadamente un año de trabajo de un equipo bastante importante de científicos de datos, investigadores. Bueno, no nombramos al curador de Argendata, que es Dani Steingart, diseñadores y creo que ahí mencioné a todos, investigadores, comunicadores, diseñadores y cientistas de datos que hacen un trabajo súper importante. Tenemos una parte que es lo que nosotros llamamos el storytelling, que es sobre Argentina, que es como la bajada más editorial, que vamos haciendo un recorrido de distintos indicadores de desarrollo de nuestro país para tratar de entender y mencionar que Argentina sigue siendo un país de mitad de tabla para arriba y que aún no estamos, o sea, que no estamos en un momento peor que antes, digamos, que no estamos peor, que no siempre, no todo el pasado fue mejor, por decirlo de alguna manera. Y por último, el último mensaje es que si bien esto es así, digamos, seguimos estando en algunos indicadores mitad de tabla para arriba y estamos quizás mejor que en algunos indicadores que en el pasado, nos fuimos distanciando de la evolución de varios países en algunos indicadores. Entonces, como que hay una ralentización en nuestro progreso en algunos indicadores del desarrollo, por lo cual eso nos abre una pregunta, la pregunta de, o sea, el concepto de entender, nuestra misión de entenderla, nos abre la pregunta de cómo transformarla con esta tendencia que identificamos. Ahí, Tucu, no sé si querés meterte en algún tópico para que le mostremos la estructura. Mientras tanto, les voy contando que nuestra audiencia es bastante amplia. En esto nos diferenciamos un poco de el público de Fundar, que hasta ahora, en esta nueva versión, va a cambiar y va a crecer, supongo, pero hasta ahora estábamos vinculados a investigadores, policymakers, Argendata es un público bastante más amplio, como les decía antes. También incluimos a influencers, estudiantes de distintos
de distintos niveles, medios, etcétera. Es como bastante más amplio y el tono al cual nos dirigimos a nuestra audiencia es bastante más sencillo, claro y como directo de quizás lo que puede ser temas más, o sea, los productos más complejos que venimos generando en Fundar. Ahí tenemos un tópico como por ejemplo el de minería. Acá los tópicos se estructuran con una intro y y después tenemos algunas secciones. Justo esta es una versión no de las más actualizadas, pero en general tenemos como tres secciones donde vemos cómo está Argentina hoy, una foto en relación al mundo, después otra sección donde vemos la evolución de Argentina contra sí misma en distintas variables asociadas a la temática, la sería minería, y después cómo evolucionó Argentina frente al resto del mundo. Eh, Dependiendo de la información que tengamos, más en el corto o en el mediano o largo plazo. Una aclaración importante es que en Argendata manejamos información eh, de mediano y largo plazo, no estamos trabajando sobre la coyuntura, por lo cual no tenemos el último dato de inflación o de tipo de cambio. Tratamos de contemplar series anuales, en algunos casos donde la información es más sensible y tiene periodicidad menor, nos manejamos con semestrales o trimestrales, como por ejemplo puede ser temas como empleo o pobreza. Y les digo como para setear expectativas de qué se van a encontrar en Argendata. Vuelvo a cómo es la estructura de los tópicos. Después, en estas tres secciones, lo que cada sección se compone de lo que nosotros llamamos preguntas o ítems o highlights, que son un título, un gráfico, que se puede, a ver si vamos a alguno. Estoy hablando más rápido por ejemplo, acá tenemos la ciencia y tecnología. Esta es la foto reciente, ¿no? Eh, y ahí tenemos un título que nos da el mensaje principal, el gráfico, que es interactivo, que ahí pueden en este caso seleccionar y deseleccionar países. También lo pueden descargar, también lo pueden compartir. Eh, Ahí tienen todas, lo pueden agrandar en otra ventana también si quieren ver sobre el gráfico, y lo tienen la imagen y el CSV. Y asociado a este mensaje, que nosotros lo llamamos el ítem, viene una breve explicación de 2 o 3 párrafos que da cuenta del mensaje principal. Cada contenido, cada tópico, en este caso de ciencia y tecnología, tiene aproximadamente 20 de estos mensajes claves asociados a cada mensaje. Obviamente o sea, cada mensaje está asociado a información con visualización. Eh, una novedad que incorporamos este año es que los tópicos son largos, hay que tener tiempo para leerlos. Digamos, si a uno le interesa bastante la temática, puede consumirlo entero en este formato. Lo que hicimos para un consumo quizás más rápido, o para el que no tiene tiempo de leer 20 mensajes claves, seleccionamos de cada tema 5 mensajes principales que los llevamos arriba para que que uno pueda tener un pantallazo general más rápido sin tener que leer todo el tópico. Obviamente nos interesa que lean todo, pero con esto logramos como diferenciar o sea, diferenciar el contenido para audiencias con diferentes disponibilidades de tiempo e intereses. Lo que se ve acá después se replica en el contenido. Eh, ¿Cómo seguimos? No me recuerdo qué slide sigue, Tucu. A ver, Ahí vamos, ahí vamos. ¿Cuál es el camino que recorren los datos? vas vos. T, perfecto. Ah, Nos salió bastante bien la sincronización de tu texto con la navegación. Entonces, todo esto, ya que está enfrente en la página web y que como vamos a ver después es una de las maneras en las cuales queremos hacer llegar este mensaje, pero básicamente es el lugar donde está todo, con distintas estrategias para distintos tiempos de lectura y demás. Todo esto tiene por detrás todo un trabajo muy intensivo en datos. Quizás de a nosotros separamos, nos gusta que para poner muy esquemáticamente, como que podemos separar como en tres grandes etapas o tres instancias de producción del contenido que ya se visibiliza en la web. Y esto es, hay como un nodo inicial que son los investigadores con el trabajo previo de la curaduría, definición de cuál es el tópico, de cuál se va a tratar, cuáles son las fuentes y demás, en la que se ubican por un lado los investigadores.
todo en el núcleo de este diagrama está el equipo de datos, básicamente el equipo que llamamos informalmente los backenders. Y sobre el final y en la otra punta está el sitio web, que es Argendata Fundal. Lo que quiero contarles ahora, lo más sintéticamente, digo, pero explicativo posible, es cómo es todo este flujo de trabajo en el procesamiento de los contenidos, sobre todo los datos, que es el activo fundamental de todas las historias que acá contamos. Entonces, básicamente desde la perspectiva de lo que trabajamos en el equipo de datos. Les decía, al principio hay una definición de qué temas se van a tratar, esos temas tienen unas preguntas clave y hay todo un proceso diseñado de cómo la producción de estos contenidos súper estandarizado para tratar de que todo el sitio cumpla una misma estructura. Y estos investigadores son expertos en dominio, cada uno en los temas. Por ejemplo, yo no opiné casi de ningún tema de los que había en Argenata, salvo en uno nuevo que estamos por lanzar, básicamente porque es turismo, del cual conozco un poco más porque trabajé con esos datos mucho tiempo. Pero así como en este caso me tocó a mí participar en el turismo, digo, convocamos a los expertos de dominio que tenemos más cercano en cada uno de los temas que tratamos. Estos expertos digo, trabajan cada uno con sus propias herramientas, digo, no necesariamente son compatibles, entonces lo que nosotros hacemos es primero asegurarnos que cumplan los pasos y estándares que definimos para la producción de contenido, y esto va desde la narrativa, que es una parte que queda fuera de acá un segundo, pero sí para el obtención, curaduría y procesamiento de la información. Entonces, hacemos todos, diseñamos y desarrollamos pipeline para acercarnos a sus propias herramientas. Por eso pueden ver Google Drive ahí, porque es la manera en cual nos comunicamos entre su propia producción de información y desde la cual nosotros después trabajamos y generamos procesos de quality assurance para ese proceso de la información. En una segunda etapa, ya independizado de los investigadores, nosotros lo que hacemos es seguir su propio caminito con nuestras propias metodologías, estándares y librerías hechas ad hoc para armar el proceso de exploración, transformación y carga, ETL, por sus siglas en inglés que aparece ahí, y el scripting que van a ver los que conocen el logo de R ahí, porque definimos un estándar con una librería de R hecha ad hoc que se llama Argendatar para poder hacer todo ese procesamiento de ETL y de depositarlos en el contenedor de los datos, y van a ver los loguitos de GitHub por ahí también que van dando cuenta de cómo sigue ese camino. Entonces, los investigadores ya entregaron sus materiales, nosotros hicimos proceso de calidad. Cuando completamos el proceso de calidad, avanzamos en un proceso independiente de los investigadores para hacer una armonización del proceso y transformar todo su proceso de investigación en uno que sea acorde a estándares comunes del pipeline de Argendata. Y luego de eso hacemos todo otro proceso de transformación y acá nos mudamos a los primos de Python, con el cual también armamos una librería doc para eso, en el cual transformamos los datasets, que me gusta llamar como legibles para humanos, son bastante rectangulares, con variables en las columnas, observaciones en las filas, a otros datasets que performan mejor para todo el proceso de graficación. Y una última etapa que abordamos mucho este año en un proceso de mejora en el proceso de graficación, para el cual también empezamos a armar software ad hoc para poder generar eh, procesos administrables de todo esto. Parece un montón, es un medio un Frankenstein este diagrama, que es el que llegamos después de este primer año de trabajo, que tiene un sentido para nosotros, que era, de vuelta a lo que, como empecé esta slide, era unir mundos que en principio no hablan el mismo idioma, y a la gente que está pensando más en el front y cómo la interacción en la página web, investigadores que son expertos en minería, en turismo o en exportaciones o en inflación, y nosotros en el medio teniendo que asegurarnos que ese proceso de producción de datos sea armónico y que llegue de una manera que performe bien en cómo lo vamos a estar sirviendo públicamente en el sitio web, y que todo eso además pueda ser mantenido en el tiempo. Esa es una premisa fundamental. Nosotros tenemos ya, definiciones de cuándo y cómo actualizamos los data points de cada serie, de cada uno de esos 500 CSV que más o menos Pauli mencionó recién que teníamos. Entonces, todos estos procesos, estos cuatro procesos que unen esos dos polos, en el medio nosotros, el equipo de datos, lo que buscamos es asegurar eso, que sea un proceso lo más transparente y abierto posible, que se puedan ver los pasos. GitHub, en nuestro repositorio de GitHub está todo esto, o el 90% de esto publicado, de todos estos pasos, que pueda ser reproducible y que pueda ser administrable, que podamos trabajar
de manera sistemática en debuguear problemas, que podamos trabajar de manera sistemática en hacer una actualización de los datos que tenemos que hacer, sobre todo porque somos compiladores de fuentes, no generamos datos propios, entonces vamos y accedemos a datos que viven en Internet de manera muy diversa, publicada, y entonces todos estos pasos fueron necesarios para consolidar un pipeline que nos permitiera administrar esto de manera más o menos eficiente. Ahí está, para que puedan ver, ese es el enlace y la hoja de portada del repositorio de Argenata, en donde van a poder encontrar la gran mayoría de todos estos pasos y código y las librerías asociadas. Se los muestro un toque para que solo lo chusmen, está en negro porque ese es mi default, pero verán acá cada uno de estos pasos del Quality Assurance, digo, cómo trabajamos las referencias geográficas, que son un dolor de cabeza para todo el proceso de ETL que les contaba que armonizábamos con la librería de R que escribimos ad hoc, donde están depositados todos los datasets que vamos produciendo. Adentro de eso van a poder ver cada uno de los tópicos para los que trabajamos y cómo se relaciona eso con la web. Van a poder explorar y navegar a través de todos estos repositorios. Acá van a ver la biblioteca de fuentes que está asociada a cada uno de los datasets, que está asociada a cada uno de los gráficos y pueden buscar por tópico, por categoría y demás. Bien. Nada, simplemente no van a entender mucho de lo que les estoy mostrando rápidamente acá, pero para que puedan ver que en este repositorio de GitHub, acá está el diagrama original que les mostraba recién, van a poder encontrar de manera pública muchos de estos pasos que fuimos haciendo y cada uno de estos repositorios está documentado lo más que pudimos con readmes explicativos al respecto. La biblioteca que les mostraba recién, simplemente eso es un paso para poder linkear los datasets con los gráficos, con las fuentes que los generó y poder tener información y explorar qué datos hay de una manera que no sea ir navegando todos los tópicos, sino acceder a los datos directamente. Pauli. Vuelvo yo. Ahí el Tuco adelantó un poco. ¿Cómo trabajamos las narrativas? Esta punta del esquema que vimos recién arranca con un proceso de seleccionar especialistas en la vertical del tema que vamos a abordar y trabajamos con ellos. Ahí el trabajo es más lo hacemos con Dani, con Daniel Steingart y con el equipo de investigación. Lo que hacemos es tratar de identificar las particularidades de Argentina sobre determinado tema. Por ejemplo, bueno, veíamos antes ciencia y tecnología, entonces a partir de eso planteamos estas 20 preguntas, esos 20 highlights sobre la temática. Entonces, para que se entienda, primero planteamos qué queremos contar, vemos qué queremos contar, qué nos parece particular contar, y a partir de eso buscamos información para solventar estos mensajes clave. El proceso, trabajamos en 2 o 3 talleres con el equipo y a partir de ahí definimos mensajes, información que vamos a usar, y también entra el equipo de datos en esta primera instancia para evaluar la calidad de la información que estamos usando. Tucu recién mencionaba que nosotros tratamos lo máximo posible de que sean fuentes abiertas, que ya están disponibles, eh, para armar nuestros contenidos. Y además, un punto que me parece interesante comentarles es que en la gran mayoría de los casos transformamos esos datos que se ve en el repositorio GitHub, cuál es el proceso que hacemos, pero no creo que no hay dato, o sea, no hay serie que se mantenga igual que como la tomamos y después cómo la utilizamos nosotros en Argendata. En general, o hacemos eh, extrapolaciones o generamos indicadores que tienen más de una variable. Entonces, digamos, hay mucho valor agregado en toda esta parte de procesamiento de información, además de que ya queda disponibilizada y abierta para todo aquel que quiera reproducirlo. También trabajamos cuando pensamos en estos mensajes claves y posteriormente que están validadas las fuentes y los mensajes y los investigadores empiezan el proceso de desarrollo de la narrativa. Trabajamos con bastantes criterios editoriales una vez que desarrollaron los textos y las visualizaciones. Tratamos de curar bastante esa parte de los mensajes y de los textos, porque comentaba al principio, nuestro público es amplio y queremos que sean explicaciones sencillas, no académicas, y tratamos de evitar también definiciones, salvo en casos muy excepcionales donde sí sean indicadores muy complejos que requieren una explicación. Si no,
si no tratamos de evitar definiciones. Si querés pasamos a la siguiente, Tucu. Eh, ahí vamos. Y otra parte bastante importante que tenemos y que venimos trabajando mucho este año fue como toda una etapa de mejorar la visualización de Argendata. O sea, nacimos con una herramienta y este año la rehicimos toda de nuevo. O sea, pasamos por estos 400, más de 400 gráficos y los rehicimos todos nuevamente. Ahora el tubo quizás muestre o hable un poco más en detalle de la parte técnica, pero nos armamos nuestro propio graficador para hacer las visualizaciones. Entonces, en esta revisión que hicimos este año, con esta particularidad que tiene Argendata, nosotros en Fundar tenemos que investigadores, la mayoría de los investigadores son de Fundar, son quizás investigadores más acostumbrados a hacer, a producir papers, no es lo que producimos en Fundar, pero digamos, como una investigación y con una producción de contenidos en un extremo más como asociado a la ciencia, y nosotros acá necesitamos eh, comunicar y visualizar y transferir la información de una forma diferente. Entonces, había casos en los cuales nosotros pensábamos un mensaje y después con la visualización era como súper recontra rebuscada, recardada, con abundancia de recursos. Entonces, lo que tratamos lo que elaboramos bastante este año es pensar, bueno, un mensaje uno tiene que ver el gráfico y como tiene que obtener esa información directamente, que sea muy claro. Eso es un laburo importante, además de curatoría de visualización. Tenemos ahí una máxima de que esto de menos es siempre más, o sea, cuanto más sencillo y austera sea la visualización y el mensaje, es siempre más efectivo. También tratamos de poner los datos en contexto, entonces usamos diferentes recursos, como por ejemplo, les comentaba antes, hacemos la comparación a Argentina en el mundo, entonces contextualizamos con otros países, o si queremos narrar algo, quizás armamos series más largas para contextualizar en el tiempo algún fenómeno que nos interesa destacar. También otro camino que empezamos a recorrer este año fue el uso de las paletas de colores. Acá también es muy de la cocina esto que les comento, pero bueno, si les interesan las visualizaciones, yo no soy experta, pero lo vengo aprendiendo y digamos, tenemos un recorrido en ese sentido en Fundar, puntualmente en Argendata. Nosotros en Fundar tenemos un equipo muy bueno de comunicación y diseño, pero quizás el diseño que uno piensa para un documento no tiene tanto que ver o no tiene la misma línea que uno lo piensa para visualizar en una plataforma de datos con estas características. Entonces ahí medio que también tuvimos que andar un caminito, no de cero, pero bueno, tratando de contemplar ambos mundos para sintetizar en Argendata, por ejemplo, el uso de la paleta de colores, que a veces, no sé, en términos de diseño puede quedar más lindo de un color que de otro, pero en términos de resaltar la información no resalta. Entonces, nada, utilizar escalas continuas, digamos, escalas, no sé, contrapuntos para opuestos, digamos, varias cosas que empezamos a implementar que en un primer momento no habíamos identificado para sumar eh, impacto y efectividad en la comunicación del mensaje. Y también no lo mencioné al principio, pero Argendata se fue ahora, o sea, es como casi, al principio nosotros en chiste le decíamos que es un bicho, ahora ya es casi como una familia de bichos, porque tenemos la web, Argendata, después al final las van a ver, tienen sus propias redes, tanto Instagram como X, y además este año incorporamos un newsletter de frecuencia quincenal, entonces tenemos la misma información, ahora yo se los voy a mostrar acá para que vean cómo elaboramos. Tenemos la misma información que la podemos presentar en el tópico que ya revisamos. En este caso volvemos al tópico de minería, lo que ya vieron hasta ahora, que es un dataset que seleccionamos qué visualizar. En este caso tiene que ver con la demanda de minerales para la transición energética, con su textito. Esto está así en un mensaje clave dentro del tópico. Es la forma inicial de trabajarlo. Después nosotros cuando lanzamos un tópico nuevo, hacemos bastante trabajo en redes, entonces hacemos 3 o 4 publicaciones sobre la temática. Entonces acá van a ver que lo que hicimos era, en la versión anterior teníamos 12 escenarios de demanda, dependiendo si era una demanda tradicional o un poco o un escenario quizás como desarrollo sostenible, donde hay más demanda de minerales para la transición energética. En el caso, si querés, tú volvamos al siguiente de las redes.
Acá lo simplificamos, le sacamos algunos minerales, ponemos solo eh, un tipo de demanda. Entonces acá en cada posteo que hacemos nosotros tratamos simplificadamente de contar una historia. Entonces acá el cuento es un poco como qué se va a necesitar, qué se va a demandar en el futuro. Bueno, Argentina tiene esto para dar, simple, sencillo, utilizando colores y tratando de ser lo más minimalistas posible para un consumo en Instagram. Y la tercera forma, que es lo que le comentaba previamente, es el newsletter, donde planteamos como una pregunta o un gran título que respondemos a través de 4 gráficos o 3 gráficos con un desarrollo interesante, pero es bastante autocontenido. Eh, el newsletter, y la verdad es que tuvo bastante buena llegada, siempre rebota en medios de comunicación que quieren como saber más del tema y nos hacen notas para seguir ampliando el contenido. Acá tienen el QR por si quieren inscribirse para que les llegue el newsletter. Y ahí tienen las redes, nuestra web. eh, y no sé si quieren preguntarnos algo. Yo, Y las preguntas, eso, sí, lo más interesante obvio. es que ustedes puedan O preguntarnos sea, lo sí. que se les ocurra. Nosotros ya de esto ya hablamos medio de memoria, entonces no se nos ocurren cosas nuevas, pero quizá ustedes... Eso no te da Yo nada. tengo una pregunta. No, primero vamos a reunirnos. A que Liliana, Orsani Yo tiene una veo, pregunta. yo vi manitos aplaudiendo, pero estaba en Sí, yo silencio el también estaba audio. muteado. Bien, Pero bueno, ahí tienen manitos. Ahí están las ahí van las manitas. manitos. Gracias. Bueno, gracias. Pasamos a la pregunta. Liliana tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes las preguntas se las hacen ustedes o alguien de los públicos puede agarrar y hacerle una pregunta y ustedes tratan de contestarla? No entendí exactamente eso. ¿Cómo deciden qué temas abarcar y esas cosas? Mira, ahí originalmente, o sea, los temas, ¿viste? O sea, son grandes, o sea, son categorías que se dividen en temas. Originalmente para la primera salida de Argenata tratamos de, como estamos en Fundar, que hay muchísimas capacidades sobre temas, por ejemplo, como sobre temas ambiente, macroeconomía, desarrollo, sectores productivos. Utilizamos esas capacidades con los investigadores que ya había en Fundar y trabajamos conjuntamente con ellos los mensajes claves o las preguntas que queríamos plantear sobre los temas en Argentina. Eso lo hacemos nosotros. A ver. Es parte de la narrativa que construimos. Ah, está bien, pero supongamos que alguien, no sé, lee algo de ambiente por decirte algo y quisiera saber más o tener otra información. ¿Ustedes hacen esa interacción o eso es lo que ustedes ofrecen? No sé si se entiende mi No, pregunta. no, sí, 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 se entiende Sí, perfecto, sí, se no. entiende. O El, sea, el, perdón, no, no. esto que comentaba, cuando sacamos los newsletters suelen volver 2 o 3 comentarios preguntándonos si hay más información en tal lugar. En la medida que es algo que esté dentro de Argentata o es algo que nos quede cercano, respondemos, pero no es el objetivo de Argendata responder preguntas en estos términos. No, Y total, otra eso. Era, esto solo de curiosa, ustedes los gráficos y todo eso, porque escuché que a veces tienen biblioteca de R, ¿usan R para todo o están usando otras cosas para no, visualizar? para visualización armamos, vengo un poco a la parte nerd, me gusta, me gusta. R, en el pipeline, en GitHub, van a ver, está básicamente acá, que es en la parte en la que armonizamos el proceso de investigación. Ya usamos R por dos cosas. Uno, porque teníamos más gente, entre las cuales me incluyo y está mi sesgo personal en eso, con capacidad para trabajar la parte de ciencia de datos exploratoria como investigador en R. Otra gente del equipo es más desarrolladora de software y trabaja con Python. Todo lo que decimos es, vamos a ser políglota, vamos a trabajar en las distintas etapas con las mejores herramientas que tenemos y cómo lo podemos aplicar. Entonces la parte esta del ETL armonizado, que es replicar el trabajo que hacen los investigadores, se hace en R. Luego el pipeline pasa a la segunda parte de transformación. Voy a la presentación que estaba con los circulitos y demás, claro.
Pero esta segunda parte de retransformación de los datasets, en la parte que se va a semi-automatizando mucho más el proceso, se hace con librerías de Python. Acá hay una extracción sintáctica de Python escrita ad hoc, que lo que hace son estos transformers, que es generar recetas de pasos para agarrar un dataset que viene como input y escupir el output. De manera que con cada actualización simplemente tenga que pasar por ese flujo y no tener que volver a hacer pasos. Toda esa parte está hecha en Python. Y por último, cuando les decía yo, sin meterme demasiado en el detalle, pero Pauli dio otra pista por otro lado de todo el trabajo que estuvimos haciendo con visualización, yo les decía que tenemos el 90% de las cosas abiertas en GitHub, el 10% que no está, que es por tirar un porcentaje, no tengo idea qué porcentaje es la parte de la generación de los gráficos. Nosotros todo esto lo tenemos todo codeado y estaba en la versión inicial cuando salimos en julio del 2024, cuando nacimos, pero fue el único repositorio que no abrimos porque no estábamos contentos con cuán ordenado y cuán sostenible es el código que generaba esos 400 gráficos, por entonces son más de 500, porque estaban hechos muy ad hoc para cada gráfico, cada visualización, era muy difícil de administrar. Ese fue nuestro talón de Aquiles del proceso cuando nacimos y también aprendimos sobre eso. Y lo que hicimos parte de este año, además de generar algunos nuevos tópicos, en el primer momento salimos con 16, hoy son 20, Pau, 20, algo así. Eh, 21. Además de estos 5 nuevos tópicos que iban a otro ritmo, en el otro momento tuvimos que nacer con 16 tópicos hechos todos en paralelo, digamos, fue bastante frenético. Ahora no lo pudimos tomar con calma dado que el monstruo ya existía y hacer tareas de mantenimiento y limpieza interna de la casa, y eso implicó laburar en la parte de graficación, para lo cual armamos una tercer pata de software. Ya está la parte más de generación de datos, la parte de transformación y pasamanos de datos al pipeline hacia la comunicación, y esta última pata que estuvimos trabajando es en un graficador propio basado en una librería de JavaScript que se llama Sky Charter, no, eso siempre se me cruzan los nombres, es eChart. eCharts. Como base hicimos un wrapper con las reglas de negocio y taxonomía de visualización que hace Argendata, lo cual lleva a estas visualizaciones que ustedes ven hoy acá. Está hecho con esta librería que tiene como base una librería de JavaScript que es eCharts, pero está fine-tuneada para los propósitos de Argendata. Entonces nosotros ahí definimos en el código de cómo es esta de highlightear cosas como Argentina o el promedio mundial y que las demás sean todas en grises, cómo tienen que ser las escalas, cómo tienen que ser los breaks que tiene cada gráfico, cómo tienen que verse las cosas. Todo eso tiene un trabajo de diseño de software con pedagogía de database por detrás, digamos. Esto es, agarramos los libros de Tufte bajo el brazo, hicimos una autopsia de todos los gráficos que habíamos hecho en la versión 1, y eso fue un trabajo de un par de meses con especialistas en visualización de datos y el equipo interno nuestro. Una vez que entendimos de verdad cuál era el problema de eso, empezamos a implementar una solución que hoy es nuestro graficador, que estamos iterando para tener la primera versión estable y abrirla. No sé si eso responde la pregunta, pero tenía ganas de Bárbaro, contar. porque quiero que escuchen los estudiantes del LCD de acá. Ah, Escúchame, tengo una pregunta. Esa parte que vos decís de gráfico, me interesa, ya que sos un R Sí, amante. ¿Eso no se Ladder. puede hacer con base en R? Esas cosas en lugar de usar una biblioteca de Java. Es ignorancia pura lo mío, ¿eh? Quiero Esto preguntar. se podría hacer perfectamente con R, cosas interactivas. Esto igual no es una biblioteca paga. eCharts es una biblioteca abierta sobre la cual nosotros agarramos su versión base de software abierto y lo fine-tuneamos a nuestro propósito, pero es un fork, y a partir de ese fork sobre eCharts, que es una librería que tiene su versión abierta, trabajar sobre eso, digamos. Pero todo nuestro propósito, todo lo que se puede es trabajar con software abierto, libre, gratuito. Digo, es como somos un poco militantes de eso, siempre que se pueda. Se podría hacer con R, sí,
creo que costaría más en términos productivos, digamos, como la cantidad de pasos que uno debería hacer, y esto yo lo digo con un poco de pena, digamos, porque soy un fanático de R, como fanático no son cuestiones racionales, sino del corazón en general estas cosas. Eh, el proceso productivo para hacer esto de manera sistemática y poder incrustar esto en otra plataforma, porque acá la graficación es un HTML que está embebido en una cajita, es una cajita que está incorporando un HTML que tiene de fondo, pero todo el marco de lo que hay en el front es un sitio web estándar administrado por WordPress por detrás como administrador de contenido, porque es la gente que se encarga de administrar el contenido, ya no está en la parte productiva, tal como se definió esto al principio. Técnicamente se pueden hacer gráficos interactivos muy parecidos a esto desde R, pero la manera de hacerlo, creo yo, implicaría muchos más pasos que no lo harían sustentable para el pipeline que nosotros estamos haciendo. Pero R desde ya, con su gramática de los gráficos implementada en ggplot2, que es la librería usual mantenida por POSIT, y extensiones para hacer a partir de esa librería gráficos interactivos, se podrían hacer gráficos como esto perfectamente. Pauli. No, yo quería reforzar un poquito al mensaje de aprendizaje, digamos, todas estas partes que menciona principalmente el TUPU, digamos, del armado de toda la infraestructura que está por detrás, tanto de esta parte de almacenamiento y de también, bueno, no solo de almacenamiento, sino también de desarrollo de todo el código homogéneo, toda la parte de visualización por otra parte, también que trabajamos más en términos conceptuales y después está aplicado al graficador. Digo, a nivel institucional, toda la parte también de diseño que mencionaba yo, de cómo pensar las visualizaciones, etcétera, integrar todo eso y toda la parte de comunicación, lo sumo también, quizás no es tanto de interés de ustedes, pero toda la parte de cómo comunicar esto en redes, todas esas cajitas fueron como aprendizaje neto institucional, digamos, ganamos un montón de aprendizaje, digamos, consolidamos un equipo, entonces eso es completamente escalable y nos podemos dar vuelta y trasladarlo a otros proyectos, y eso fue como un gran logro del proyecto, más allá de lo que del monstruo y el bicho que se ve, digamos, a nosotros a nivel institucional, en dimensiones muy diferentes, lo que decía, tanto desde comunicación, desde armado de narrativas, como toda la parte de backend en infra, y en visualización, en procesamiento, y obviamente en el armado de todos los procesos de todo, nos generó muchas capacidades institucionales, entonces fuimos consolidando perfiles que si ahora nos queremos dar vuelta, armar diferentes proyectos que tengan que ver, obviamente, en la gran mayoría de los casos, con datos y visualizaciones, con datos y narrativas, tenemos con qué. Yo tengo una pregunta. ¿Saben cuánta gente ha estado involucrada en este proyecto durante todo, no sé, este año y medio? Pauli seguro lo va a poder decir, por lo menos un proxy Bueno, bastante desde cercano. Eh, a ver, Perdón, sí. es estaba difícil, me imagino. muteado. No sé. Estos son como, somos el elenco estable Esto es hoy. hoy, pero ahí faltan muchos investigadores. Exacto. Ahí faltan todos los que están, estos, los que hicieron la Claro, investigación. claro. Son como 20 personas más tranquilamente. Me va a Y dar un not found. toda esta información que lograron acomodar, eh, transmitir y hasta proyectar en muchos casos, porque tienen resultados que tienen hasta proyecciones, alguna de ellas, ha ayudado a la toma de decisiones. ¿Saben si esto ha involucrado gente del gobierno que ha tomado esta información para la toma de decisiones o para alguna planificación estratégica o han tenido esa información o saben si hay alguien que está usando esta información para que realmente la Argentina pueda hacer un cambio, digamos, los tomadores de decisiones que, de las cuales nosotros... Hasta la última parte de la pregunta yo te iba a responder con un rotundo sí. Yo tenía un ejemplo para darte. Ahora que para que se desarrolle la Argentina ya no lo sé. Hagamos dos preguntas. Pregunta uno y pregunta dos. No, te puedo contar un ejemplo. Digamos. Estas cosas Dale.
nos enteramos más de ejemplos que nos cuentan, digamos, es difícil de recabar el impacto en ese sentido, pero nos pasó, no sé si estaba con vos, Pablo, o con Mar, una vez que lo fuimos a presentar en una cosa que se hace en la DITELA, el laboratorio de datos, creo que estaba con Maru, ¿sabes? Un laboratorio de datos del año pasado, que es una materia optativa para dos cursos de dos programas de maestría de la Escuela de Gobierno, y eran unos 20 pibas y pibes de distintos ámbitos, muchos laburando en la gestión pública, y nos estaban contando de cosas que venían consumiendo, tanto de la parte más de datos que contaba yo al principio, como de Argendata. Y en el caso de Argendata, la persona dice, bueno, yo Argendata lo conocí porque trabajo en el área de ciencia de datos de AFIP, en ese entonces todavía, y estábamos viendo los datos de servicio basado en el conocimiento que ustedes tenían sistematizado ahí, cuya fuente es la propia FIP. Entonces, la propia FIP estaba consumiendo a través de Argenata datos sistematizados que habíamos capturado nosotros de los datos públicos que tiene AFIP. Que quizás es un ejemplo medio pago, digamos, porque en realidad, digamos, ¿dónde está la novedad de eso? Digamos? Pero me parece que ilustra un poco cuál es la pretensión y el objetivo de Bueno, Argenata, que es poder organizaron la información. organizarlo en un mismo lugar de manera armónica, con una narrativa que es clara, de que cumple determinados pasos. Y por eso me parece que es un ejemplo muy virtuoso y nos llenaba de alegría escuchar eso. Y después también sabemos de quiénes son la gente que está en Sí. AFIP, digamos, conocemos, tenemos interlocutores adentro del organismo, digamos, que promueven esto y sabemos que se difunde, digamos, vive mucho en las aulas, sabemos que se lo usa mucho en las aulas, sobre todo en el ámbito universitario, que se utiliza como insumo. Y también sabemos, también anecdótico, digo, pero sabemos que está indexado y que los bots de IA, cuando se le preguntan cosas de las cuales nosotros hablamos, empiezan a escupir Argendata como fuente de la información. Y eso para nosotros también es súper importante, sin haber hecho nada muy intensivo en armar MCPs para que eso sea más discoverable por las IAs, digamos, ni nada de eso. Digamos, simplemente por estar publicando de manera sistemática contenido de manera abierta ya fuimos indexados. De hecho, en algún momento nos generó un problema que nos volteaba la infraestructura porque estaban los bots pegándonos, descargándonos todo el sitio web. Pero sabemos digo, que eso está pasando. Es muy anecdótico, digo, pero sabemos que Sí. sucede. Pauli. Sumo uno que no es anecdótico, que en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires nos incluyeron como una fuente de consulta. Eh, y otro segundo sí que es anecdótico, que este año, digamos, es como lo que mencionaba yo al principio, ¿no? Como nos interesa, como ya vemos más claro, uno de nuestros objetivos es como posicionarnos como fuente de información verídica, chequeada. Entonces que venga, que si hay un debate, digamos, vengan, uno diga algo, otro diga algo, y digo, bueno, acá está el dato de Argendata y puede aportar desde ese lugar. Nos retuiteó Cristina este año también, ¿no? Por un tema de, que digamos, como anécdota. Pero bueno, no, tomó un gráfico del momento de, creo que era de empleo, ¿no? Sí, si no me acuerdo era de empleo. Y también tenemos bastantes casos ahí que seguimos en redes que sucede esto, tal dato, bueno, acá está el dato de Fundar. Alejandro. Si quieren alguna pregunta más, yo después, perdón, los tengo que abandonar porque tengo que ir a otra reunión, Yo también. pero si quieren alguna pregunta más. Alejandro, no sé si Sí, querés preguntar. Alejandro por mí. ¿Qué onda, Alejandro? No sé si me escuchan. Sí, sí, Sí. perfecto. ¿Qué Perfecto, tal? Bueno, perfecto. cortito porque por la aclaración tuya. Yo soy Alejandro Quesada Ruiz, director general de industria, o sea, de planta de carrera de la provincia. Y bueno, me metí con interés junto con otro compañero, Sebastián Sime, contador también como yo, a partir de una invitación que nos pasó una alumna de la Facultad de Ingeniería Química que está de la carrera de Ingeniería Industrial, que está haciendo una pasantía acá y que nos está colaborando y mucho en el tema de y hacer informes estadísticos y todo eso. Y la verdad que medio como diciéndolo campechanamente, está flaca la vaca en materia de estadísticas cuando nos piden informes, ¿no es cierto? Es decir, a partir
del proceso de digitalización de los trámites y de otras innovaciones que se están haciendo, es como que ese fluir un poco más sencillo y más rápido de los expedientes por la solución que brinda la digitalización, nos ha dado un poco más de tiempo o un poco más de disponibilidad de recursos humanos para trabajar un poquito más en la elaboración de los informes. Y al momento de buscar fuentes, la verdad que bienvenido sea habernos enterado de ustedes, de Argendata, porque estamos permanentemente en la búsqueda de fuentes de información. Y cuanto más objetivo y más técnicamente serio sea el abordaje, más tranquilidad nos da al momento de tratar de armar las cosas. Concretamente quería consultarles si existe la posibilidad de contactarse para, bueno, plantearles por ahí necesidades de datos o de información que no estén, no sean los tabulados. Yo me acoplé un poco ya arrancada, capaz que lo explicaron a eso, no sé, si es factible trasladarles necesidades de información que tenemos y bueno, ver si o es lo que va surgiendo de lo que están trabajando y es eso, digamos. ¿Ya hay algún tipo de feedback en ese aspecto? No, ya como contamos un poco al principio, esto es un proyecto que sostiene Fundar ya como un bien público y es una inversión bastante grande en nuestros tiempos y recursos para poder sostenerlo, pero eso mismo hace que los temas están, por un lado, digamos, acotados a las restricciones de tiempo y esfuerzo que podemos aportar, pero además están muy focalizados en la agenda misma que tiene Fundar. Fundar concentra su agenda de trabajo y prioriza agenda de trabajo que piensa que son relevantes para el desarrollo y mucho de lo que trabajamos y dialoga, un poco lo decía Pablo al principio, nuestros propios equipos técnicos que trabajan en todos los proyectos que no son Argendata aportaron acá, pero que están trabajando en esas agendas en el otro sentido. Entonces hay un poco de convergencia entre qué temas estamos tratando y cuáles son o las agendas que trabajamos o que queremos trabajar y que son estrategias que llevan todo otro proceso. Esa parte no la tenemos abierta para el solicite su Bien, dato y lo trabajamos, porque no sería inabordable. bien, bien. No, Muchas pero gracias por el bárbaro. interés igual. Igual, no obstante, después la voy a mirar más en detalle, pero veo que los tópicos son bastante afines a la información que nosotros buscamos, porque nosotros manejamos toda herramienta de apoyo al desarrollo de la actividad industrial en la provincia, a través de distintas herramientas. Y bueno, por ahí para sacarle la punta al lápiz, como para mejorar la puntería en cuanto a la utilidad de los programas, que apuntar, viene bien esta fuente de información. Así que bueno, gracias por la aclaración. No Quiero hay por decirte qué. una cosa, Alejandro, quiero decirte algo, que acá tenemos la licenciatura en datos en la Facultad de Ingeniería Química y seguramente puedes conseguir alumnos para hacer pasantías o para que trabajen en cuestiones de datos. Te digo para Bueno, ofrecer. vale, bárbaro, vale tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Obviamente que yo lo tengo que hablar con los superiores, es algo que se... pero es interesante, sí, es interesante. Bien. Se tiene que ir, así que Bueno, Sí, tenemos eh, otra reunión a las 3. gracias. bueno, muchísimas gracias. Paula, gracias por el contacto, por la buena predisposición que tuvieron desde el principio y bueno, no va a ser la última vez que los vamos a molestar. No hay problema, no hay molestia, nos encanta. A veces no respondemos lo rápido que quisiéramos, pero nos encanta. De hecho, es un momento casi de distensión en nuestra jornada laboral poder salir a contar las cosas que creemos lindas que hacemos y que nos parecen que son útiles. Así que cuenten con nosotros y seguimos conversando y podemos pensar cosas para el año que viene. Que tengan un buen fin de año. Es la primera vez que digo buen fin de año en el año. 3 de diciembre ya Venga. se puede, ¿no? Sí, sí. Bueno, Muchas gracias. gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Y a disposición para lo que necesiten. Chao, chao. No tiene que